¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este pequeño pero bonito canal donde con la ayuda de Dios y de nuestro Señor Jesucristo hago estos videos que seguramente serán de edificación para aquellas personas que están cansadas de lo que el mundo tiene que ofrecer, que buscan un verdadero cambio en sus vidas. Hoy vamos a hablar de tres tipos de personas que hay en las iglesias y estas son, número uno, los inconversos, los cristianos carnales, si es que existe algo así, ahorita voy a explicar por qué, y los cristianos espirituales. Los inconversos son aquellas personas que no han recibido el regalo de la salvación, no han abierto su corazón para recibir este regalo maravilloso que es Cristo Jesús. Los cristianos carnales son aquellos que al momento de hacer la oración para recibir a Cristo Jesús en sus corazones, levantaron la mano en la congregación. ¿Sí? Son aquellas personas que dicen que ya han nacido de nuevo, pero que no tienen vidas transformadas. Los ves llevar una vida desordenada, siguen siendo arrastrados por la carne en situaciones de peleas, de infidelidades, adicciones, chismes, maledicencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no llevan una vida que lleve fruto para Dios. Si realmente fueran cristianos, estuvieran en Cristo, como lo dice claramente 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate bien lo que dice este versículo, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué dice que si alguno está en Cristo? Nueva criatura es. Nueva creación significa que ya no eres esa misma persona que antes. Significa que hubo un cambio dentro de ti, tu esencia ha cambiado y ahora eres alguien diferente. No porque vayan a la iglesia, no porque ellos digan que son cristianos, significa que lo son. ¿Cómo saber entonces? Pues la palabra te lo dice. Te dice bien claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto y el árbol malo pues da mal fruto. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienes que ver qué tipo de persona es, cómo se lleva, cómo lleva su vida, ¿verdad? Si lleva una vida desordenada, cómo se lleva con su esposa, cómo se lleva con sus hijos, cómo se lleva con la gente que lo rodea, ¿verdad? Sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿sí? Debes tener cuidado tampoco de no juzgar. No estoy hablando de que juzgues, sino que tengas el discernimiento y la sabiduría que solo viene a través de una comunión correcta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y solo con esta correcta comunión te va a dar esa sabiduría y ese entendimiento necesario para saber si alguien da buenos frutos. Porque tal vez la persona sea muy buena fingiendo y aparentemente se lleva buenas relaciones con las personas, pero la verdad siempre sale, ¿sí? Es alguien que ayuda a las personas, se jacta de hacerlo, le duele desprenderse de algo para ayudar a los demás que están en necesidad. Y luego están los cristianos espirituales, que son aquellos que sí se ha visto un cambio verdadero, no fingido en sus vidas, y que están creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, y están llevando ese conocimiento a su vida y trabajando para que Dios les dé ese discernimiento, ¿no? Y están trabajando con toda la gente que se topan. Cuando tú verdaderamente estás en Cristo, se produce un cambio en ti, tu esencia cambió, como dice el apóstol Pablo, o como decía, vea, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Produce en ti un cambio de mente, de actitud, buscas agradar a Dios. No todas las personas que se convierten tienen que ser pastores, maestros, misioneros. Tú puedes evangelizar empezando en tu propia casa, en tu trabajo, en el camino con la gente que te topas. Poco a poco vas a empezar a desechar lo malo y vas a empezar a darle paso a lo bueno, a la voluntad de Dios en tu vida. Por ejemplo, vamos a imaginar que pones en el piso un platillo de comida de la más fina, ¿sí? Y del otro lado del piso pones un montón de basura y tienes un cerdo y lo sueltas. ¿A dónde se va a ir el cerdo? Irremediablemente el cerdo se va a ir a la basura. No lo puedes evitar, es un cerdo. Así está la mayoría de las personas consumiendo la basura que el mundo produce, creyendo las mentiras que el mundo te dice. Todas las ideas progresistas las compras, las consumes y te las crees. Eres del mundo y solo buscas agradar al mundo. Como dice su palabra, dice, ellos son del mundo. ¿Sí? Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Pero digamos que de pronto el cerdo se convierte en humano. Él va a reaccionar y le dará asco a la basura y vomitará, se avergonzará de estar en la basura. Ya no es un cerdo, ahora es una persona nueva, es una nueva creación. Ya no irá a la basura que representa el mundo, sino que irá tras el platillo de comida fina que representa a Cristo Jesús, la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso viene en Juan 6:35. Deja de consumir todo lo que el mundo te da, te vende, que es solo basura, y empieza a buscar ese alimento verdadero que es la palabra de Dios. No existe otra manera de llevar una relación personal con Dios, al menos que te acerques a Él y le conozcas. ¿Cómo le vas a conocer? Solo a través de la lectura y la meditación de su palabra. Poco a poco empezarás a escuchar la voz de Dios en tu vida, y entonces empezarás a comprender esa voluntad que es agradable y perfecta, que Dios tiene reservada solo para ti. No basta con creer para ser salvo. Fíjate lo que dice en su palabra en Santiago 2:19. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Primero, tienes que escucharle. La palabra dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso viene en Romanos. Acércate a una iglesia donde se hable y se practique la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios, y no lo que nos han enseñado desde pequeño, no las tradiciones de los hombres y sus mandamientos, ¿verdad? Que la mayoría de ellos no tienen ninguna base bíblica, pero ese velo permanece. Acuérdense que les hice un video anterior donde les menciono este versículo, ¿verdad? Que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso viene en Corintios, ¿sí? Así que busca una iglesia donde se enseñe la sana doctrina. Eso es número uno. Número dos, tienes que creer en Cristo, Señor, en Cristo. Tienes que confesar que Él es el Rey de Reyes y que Él es el Señor de Señores. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto viene en Romanos. Y más adelante ahí mismo, si tú sigues leyendo, dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que ya oíste su palabra, ya creíste, ya confesaste. ¿Qué sigue? Tienes que aceptarle como tu Señor y Salvador. Es decir, tienes que recibirle como tu Rey. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto viene en el Evangelio de Juan. ¿Cómo lo recibo? Bueno, Dios siempre está buscándote. Él siempre está buscando alcanzar tu vida a través de Cristo, ¿sí? Y Él te hace esta invitación en Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que ya lo escuchaste. Ya escuchaste la palabra, ya creíste, ya confesaste y ya le recibiste. Puedes estar seguro que si tú has hecho esto, tú eres una nueva creación. Sí. Deja ya de tropezarte, deja ya esos esquemas, deja ya eso que el mundo te ofrece y que dice que hagas esto y que hagas esto y que hagas esto otro. Busca a Dios. Dice la palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Dios sabe que tiene necesidades, ¿sí? Dios sabe que tiene problemas, pero Dios está esperando que se los entregues a Él. Es increíble, créeme, es maravilloso, ¿sí? Es algo que tienes que vivirlo y no te lo puedo. Yo solamente te puedo hablar de la palabra y te puedo hablar de testimonio, mi testimonio propio, ¿sí? Yo tenía una vida desordenada, yo tenía una vida que destruía a mi familia. Y no digo que ya lo logré todo, no, porque es algo que tienes que buscar a Dios todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser el centro de tu vida. Todo aquello que ocupe lugar en tu corazón en lugar de Dios se llama idolatría, ¿sí? Tal vez tus ídolos es el trabajo, tal vez tus ídolos es un carro, tal vez tus ídolos es
viajar. Es decir, todo esto que yo te estoy diciendo no tiene nada de malo. El problema es que le das un mayor peso que a tu relación personal con Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Dios no está peleado con que tengas cosas. Dios no está, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Acuérdate que si vivimos en pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es dádiva? Regalo. Ese es el regalo que Dios te da, pero que tú tienes que aceptar. Si esto ha tocado tu corazón, te pido que le des like a este video, que lo compartas para que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otras personas. ¿Sí? Si tú crees que verdaderamente te gustó y es de bendición, busca las citas bíblicas que yo te estoy mencionando. Búscalas para que te des cuenta que lo que yo te estoy diciendo no es algo que yo estoy inventando. Viene en la palabra de Dios. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? ¿Llegó a tu corazón? ¿Qué estás esperando para recibirle? Para que Dios haga de ti una nueva creación. Si es así, le doy muchas gracias a Dios. Dale like, compártelo y espero que Dios te bendiga. Hasta luego.